Buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Santos Cocineros. Ya estamos en Superso, aquí en la avenida Valladolid, para buscar a nuestro invitado, que como siempre llego 5 o 10 minutitos tarde. Lo tengo por aquí mirando, por aquí, buscando alguna zona. Nano, ven aquí, hombre, no te vayas tan lejos, porque hoy viene a cocinar a Santos Cocineros Nano López, bienvenido. ¿Qué pasa? Hola. O sea, te vengo buscando por toda la tienda, estás aquí en los colchones, no te he pillado tumbado de milagro. No, si yo soy dormilón de nacimiento. Bueno, lo que te decía, bienvenido a Santos Cocineros. Pregunta que hago a todo el mundo, ¿cómo te he metido en este lío? En tu caso menos lío porque tú manejas cocina, como todos sabemos, pero bueno, ¿cómo te has animado a venir aquí a cocinar en directo? Bueno, hago un poquito de todo. Primero porque sois unos liantes los de la 8 del Castillo, pero también porque hago un poquito de todo, ¿no? Pues la comedia, el tema de la cocina con la crepería Lilot, en calle Fueros de Soria, número 12. Ole. Bueno, hace poquito has estado liado hasta hace nada con el Festival de las Ánimas. El Festival de las Ánimas, que es otro tipo de cocción diferente, ¿no? Una cocción a tiempo lento, ¿no? 34 años de edición de festival, que se va perpetuando cada vez con más éxito y que, bueno, que acabamos de terminar un poco de amueblar el 2018 y ya presentando a las instituciones el proyecto del 2019, que va a ser bestial, porque además va a integrar las actividades en pleno fin de semana. Imagínate lo que se puede preparar. Tenemos buenas fechas entonces para el año que viene. Nano, antes de comenzar, como digo siempre, 2 delantales. El bueno y el malo. El bueno y el malo, el santo y el demonio. No sé si darte el de demonio ya antes. Bueno, elige tú. Está claro. Santo demonio y yo me pongo el otro, demonio, ¿no? Esto es demonio, ¿no? Esto es demonio. Porque tiene pinta, me decía Álvaro, el cámara que está aquí grabándonos, me decía, nos vamos a pasar muy bien hoy con Nano. Digo, no te creas, porque vino Suso y es el día más serio que he visto en mi vida. Estaba tan concentrado en cocinar que digo, cuéntame un chiste, le tuve que decir a Suso, imagínate. ¿Y no te contó ninguno? Me lo contó en el momento, pero si no… Te contó el malo, el chiste malo. Me cuenta tantos ¿Te todas las cuento un semanas. chiste? Cuéntame un chiste antes de empezar ya. ¿Sabes cómo llamamos a los de camaretas? Los gnomos. Porque viven en la ciudad jardín. Vamos a la cocina, vamos a la cocina. Bueno, Nano, ya con tu fama de cocinero, pues claro, ingredientes hay para aburrir, así que cuéntame qué vamos a hacer. Bueno, voy a hacer algo sencillo porque no soy cocinero. Lo que hacemos en la crepería es un poco fusión, utilizando a Marcos García, que sé si lo conoceréis, que es nuestro cocinero en la sombra, que es el alma mater de la crepería y el que nos ha enseñado todo lo que hay en la crepería. Pero tú sabes de cocina, pero tú sabes. Pues yo, porque me dejaron mis padres a los 2 años y yo me tuve que hacer mis huevos fritos de pequeñito. Pues algo sé, lo que vamos a hacer hoy va a ser stick tartar, que es un plato que a mí me encanta. Es la carne en crudo. Carne cortada al cuchillo, aliñada, en este caso especiada y marinada en el último momento, que es un plato muy fresquito, refrescante, que sobre todo pone en valor la carne. En este caso hemos utilizado un solomillo de carnicería Esquina Quinta, que ya aprovechando pues utilizamos… Enséñalo a la cámara, que lo Pues vea. imagínate, hijo mío, te vas a enamorar, porque esto es una pieza total que ni siquiera ha limpiado y está en perfectas condiciones para empezar a trabajar. Para llevárselo a casa. De todas maneras, he preferido no limpiarlo en el restaurante y limpiarlo aquí para que se vea un poco, pues que realmente no tiene un proceso muy complicado de limpieza. Y rápidamente, ingredientes que vamos a utilizar. Bueno, pues mucho que hay. vamos a utilizar alcaparra, pepinillo y cebolla morada en el aporte de vinagres, ¿vale? Alcaparra, pepinillo, cebolla morada ahí, que le van a dar un aliño. Luego después lo vamos a salazar con sal y pimienta rosa, además de otras pimientas. Mostaza roja, aliñada en aceite, una salsa de Worcestershire y luego después vamos a utilizar un poquito de ají y pimiento amarillo que tenemos ahí. Al final lo marinamos en el último golpe con una ralladura de cítricos y un poquito de limón o limón francés o lima, para que le dé esa frescura y ese golpe cítrico en nariz, que luego después va a desaparecer en cuanto le metas el diente y aparezca la carne jugosita en boca. Nada de fuego, pero bastante dificultad para no ser cocinero profesional, como digo yo, Nano. Así que vamos a hacer una cosa, bautízale el nombre que quieras al stick para que lo veamos en casa. El stick tartar de la 8. Vale, pues el stick tartar de la 8. Nano López, como digo, cada semana me pongo en tus manos, así que cuéntame. Bueno, pues vamos a lo primero de todo a coger la carne. Hemos utilizado un solomillo limpio. No hace falta gastarse 40, 50 pavos en una pieza de solomillo, el kilo. Podemos utilizar algunas partes nobles de la carne. La punta, por ejemplo, podría jugar también en nuestro favor y convertir esta carne en fresco en un apetitoso plato.
Para eso vamos a utilizar una proporción apropiada para cada consumidor, que normalmente suelen ser 2 dedos de carne, unos 150 gramos. Hacemos un corte limpio. Mira qué colorcito va sacando la carne ya en cuanto la abres. Está genial. ¿Vale? Y para limpiarlo esto es sencillísimo. El propio corte ha habilitado que la hebra se abra y solo hay que quitarle un poquito por encima las partes blancas, la grasa, sin tampoco destrozar la carne demasiado, aunque luego después la vamos a cortar a cuchillo. Si quitamos un poco esas partes más blancas, nos va a permitir luego después que el acabado sea más limpio. Bueno, Nano, tú comienzas a cocinar y yo comienzo a preguntar. Nano, monologuista durante muchos años, informático creo de profesión en su momento, ¿no? De todo. De todo un poco. Tengo muchas cosas que preguntarte, para que no tenemos tiempo para todo, porque claro, eres un completo, has hecho un poco de todo. Primero, pues lo más evidente, cómo entras en el mundo de la comedia, digamos, porque, insisto, informático en un principio de profesión y no sé si de vocación. Pues a través y gracias a otro cocinero de Soria, José, de La Chistera, hizo el primer concurso de monólogos. Ahora me parece que... Eso es. Me parece que por ahí ya va por la edición 13, 14, 15, no sé. Pues de esa primera jornada hicimos el Club de La Chistera. Y en ese club, pues un poco hicimos trabajo por toda la provincia de Soria, conociendo las mejores plazas. Sauquillo, Muro de Ágreda, Morón de Almazán. Y en todas esas plazas, Avión, Casarejos. Pues un poco descubrí que el tema de la comedia, pues dentro de lo malo, pues tampoco se daba tan mal. Y a partir de ese año decidimos dar el salto, siempre lo utilizo majestático porque vivo con mi mujer toda la vida y todas las decisiones las tomo con ella. Decidí dar el salto a Madrid e intentar probar en la red nacional un poco. Y así estuve trabajando durante 8 o 9 años, alternando la profesión de informático aquí en Soria con una empresa que se llama Informática Aplicada y la de cómico. Ha cambiado mucho el humor ahora, ¿verdad? Lo hablábamos antes de empezar el programa de no sé en qué punto está ahora el humor, pero sobre todo en ese punto de que no es lo que era antes, ¿no? Antes era más gamberro en el sentido de que antes parecía que no tenía tanta repercusión lo que se decía más allá del humor. Sí, vivimos en un tiempo de autocensura, un momento muy complicado porque todo, a través de las redes sociales sobre todo, se saca de contexto. Y obviamente vivimos en un proceso de cambio en el que tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos y gracias a Dios que han llegado algunos nuevos tiempos, como en el tema del movimiento Me Too, por ejemplo, pero claro, sacar de contexto algunas cosas impiden que una herramienta tan útil como ha sido el humor siempre desarrolle nuestro espacio crítico. Creo que la comedia es imprescindible y creo además que la comedia debe ser transgresora, por naturalidad, por frescura, porque además innova en cuanto a los procesos de monitorización de una idea, ¿no? de un contexto. Hablar en contra de la cultura que es reinante, o hablar en contra del sistema, de la monarquía, o hablar del terrorismo, o hablar del feminismo. Es necesario desde un punto de vista cómico, no porque adoctrine, sino porque genera una nueva corriente, una nueva expectativa, o un foro de discusión simplemente. Cuando nosotros censuramos la comedia, estamos censurando la posibilidad de poder hablar de todos los temas que nos deben importar. Mejor que un humorista no puede decirnos nada de su opinión. Lo que pasa, yo lo que veo del humor quizás, al final la crítica va por sectores. Quiero decir, al final lo que estamos viendo es como todo muy dividido y cuando se habla de algo es un sector el que se queja y cuando se habla de otra cosa es el otro sector el que se queja, digamos, ¿no? En el tema del humor. Sí, porque una de las cosas que pasa, es muy curioso, que la izquierda suele reivindicar que haya libertad de expresión, pero cuando le atacan a la izquierda es la primera ofendida. Hay que hablar de todo el mundo y hay que tener libertad de expresión en cualquier sentido, ámbito. Porque si algo ha tenido el humor es que ataca a todo el mundo, se ríe de todo el mundo, ¿no? Al final, yo creo que es algo que destaca el humor, que no discrimina en ningún tipo. El objetivo de la comedia es hacer reír. Es hacer reír, entonces de pronto pensar que hay un contexto político o que realmente estamos intentando tener otros objetivos que sean diferentes al del humor, pues es caer en un error. Es cierto que hay gente que le puede molestar muchísimo que Dani Mateo se suene los mocos en la bandera de España. Lo que más en la actualidad está, yo creo. Pero realmente, ¿cuál era el objetivo? Ese es lo que hay que pensar. ¿Cuál es el objetivo de un cómico?
ridiculizar una bandera o ridiculizar a un determinado sector de la población o trivializar sobre un aspecto demasiado serio, ¿no? Como puede ser pues, el tema del patriotismo o el tema de los nacionalismos, que sí que tienen una discusión, incluso dentro de los foros más conservadores se podría hablar del término nacionalismo, ¿no? Porque no nos afecta desde un punto de vista central, pero fíjate cómo nos ha afectado cuando Euskadi o Cataluña han utilizado el mismo contexto para reivindicar su independencia. Estamos muy nerviosos. Estamos muy nerviosos. A ver, cuéntame lo que vamos haciendo. Hemos ido viendo cómo cortabas la carne, ahora estamos ya. Alcaparra y pepinillo, un poquito, ¿vale? Si nos pasamos un poco con las medidas, podemos convertir esto en una vinagreta y tampoco. La carne siempre tiene que ser protagonista en un stick tartar. Entonces, vamos a utilizar la materia que tenemos para acompañar, pero siempre teniendo en cuenta que el gran protagonista es la carne, que es además donde nos hemos dejado la pastaza. Que es lo que vale dinero. Y nada, picarla muy finito, a cuchillo, aprovechando un buen cuchillo que esté afilado y utilizando siempre el sistema de corte para que no dejarte los dedos, porque el siguiente día que cocines tienes que seguir teniendo 10. A ser posible, sí, porque va aprendiendo uno cada día. Bueno, Nano, humorista, monólogo, pero también diste un paso que parece que da un poco de miedo actualmente en Soria, como es el de emprender, de tener tu propio negocio. Además, un negocio en el que arriesgaste, porque no hay nada parecido en Soria. No, es una beta diferente y original y, bueno, el secreto de que funcione la crepería en Soria es más mérito del público de Soria que nosotros mismos, porque empezamos como una crepería al uso y es realmente el consejo de un montón de amigos y que son más que clientes los que con sus indicaciones y con sus consejos, que siempre son agradecidos en la crepería, pues hemos adaptado lo que era en principio una crepería bretona básica con elementos muy sencillos como jamón, queso y huevo, bacon, queso de cabra, a una cocina creativa donde incorporamos elementos como por ejemplo este stick tartar, que está fuera de carta pero está incluido dentro de las posibilidades que puedes elegir en la crepería. Oye, ¿da miedo emprender en Soria? Que se me quedaba la otra parte de la frase. Es imprescindible, no es que de miedo, es que sin emprendedores en Soria, ¿qué futuro nos puede quedar? Es que hay un montón de gente que quizás podría emprender en Soria y no lo hace, pues o bien porque no tiene los recursos o bien por ese miedo al que tú dices. Es que es imprescindible. Yo realmente en todas las disciplinas en las que a lo largo de mi vida, pues ya son más de 20 años cotizados a la Seguridad Social, pues he trabajado, pues lo que me ha enseñado es que existe la posibilidad de poder trabajar en lo que te gusta en Soria. ¿Cuesta? Claro que cuesta, pero disciplinas tan dispares como por ejemplo un restaurante o la comedia o productor de espectáculos que parecerían un espacio impensable en Soria, pues son posibles y la respuesta la tengo yo. Pero no sé de dónde sacas las horas para todo. Pues no lo sé yo tampoco, no es un proceso que obviamente son cosas que se hacen a nivel amateur o semiprofesional y se hacen a lo largo de muchísimo tiempo, como por ejemplo el Festival de las Ánimas, que la primera vez que estuve ahí en el festival yo tenía 9 años y era mi padre el que subía al monte con un grupo de descerebrados a hacer la lectura de la leyenda. Son cosas que con el tiempo pues a veces la propia actividad te va llevando y te va obligando a tener que hacerlo. De hecho, para mí las ánimas tienen un componente que es festivo, pero un componente también que es de obligación. ¿Cómo no lo vas a hacer? ¿Cómo no vas a pasar el fuego? Bueno, pues continuamos utilizando en este caso un huevo. ¿De qué son los huevos? ¡Los huevos del Madero! Que son de mis amigos de la sierra y que siempre les digo, tío, tenéis un anuncio para poner en la 8 que va a salir en la prensa nacional. Huevos del Madero. Ponéis a un policía nacional y de pronto dice, ¿sabes? Hay un antidisturbios contra un catalán ahí dándole la cabeza, pom, 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 diciéndole identifícate, identifícate y de pronto, los huevos del Madero. Claro. Y sale, huevos del Madero. Ya les ha hecho un mini spot. Pero no quieren, no se atreven. Tira hasta aquí. Ah, no. Vale. Del huevo solo vamos a utilizar la yema. La clara, en este caso, no la necesitamos. Y intentando no romperlo. Hay quien lo hace con las mismas cáscaras, ¿no? Que lo he visto alguna vez. Pum, pum, Sí, vaciando. y también hay una especie de cucharita que también te reserva filtrando luego la clara. Pero en este caso, si lo haces con los dedos y utilizas guantes, pues va a quedar súper limpio. Y depositamos y lo dejamos ahí. Utilizamos un poquito de sal
y en este caso pimienta. Pimienta que me has dicho que en este caso has combinado tú algunas, no sé si por estética, por aroma o por qué. Pues un poco de todo. La pimienta negra, que es la que solemos utilizar, es más seca, ¿vale? Y las demás pimientas, como la verde o la jamaicana o la rosa, son más aromáticas, ¿vale? Potencian un poco más en nariz que en boca y no dan tanto picor y sí dan un poquito de frescura en nariz. Utilizando un poquitito y especiando y salando el stick tartar. Al final todo es en frío, pero tiene sus pasos, tiene su elaboración, tiene muchos ingredientes, sobre todo un stick tartar. Sí, lo complicado es sobre todo, pero luego después tienes la ventaja de que puedes variar con los ingredientes. Por ejemplo, otro de los que utilizamos es ají, que es un pimiento colombiano, que en origen pica como el infierno, pero que si lo tratas con un poquito de azúcar, ya lo he hecho yo en casa, pero es utilizar una sartén, azúcar y pimientos picados, que en este caso puede ser pimiento amarillo como tenemos ahí y luego ají, y utilizamos una cocción lenta hasta que al final conseguimos un almíbar, una especie de gel, una especie de pasta que le va a proporcionar un poco de toque picante, pero sin pasarse, eso es, y recupera otra vez la fruta que va a estar aquí presente todo el rato. Y hay ahora mismo que echarle aceite y echarle el vinagre. Nuestro aceite y nuestro vinagre, el aceite, vamos a utilizar un aceite de mostaza. Aquí tenéis la mostaza en roja, en origen, que utilizando un mortero y aceite de arbequina hemos creado una mezcla con la que vamos a aliñar y especiar este producto. ¿Por qué utilizo la mostaza roja y el aceite de arbequina? Bueno, el producto del stick tartar es propio de Oriente Medio. Se utilizaba para poder transportar la carne ya marinada en largas travesías a lo largo del desierto o en rutas nómadas sin que la carne se pusiera mala. Como la marinas y la especias, se conserva mejor y era una manera de especiarla. Y la mostaza roja es propia de esa zona. Luego utilizamos, de la misma manera que hemos utilizado el aceite, huele completamente a mostaza. El vinagre. Utilizamos una salsa tártara utilizando vinagre de Módena y tamari, la soja sin edulcorar. Normalmente la soja que llega directamente a nuestras casas ya tiene un proceso donde tiene harinas de trigo, colorantes, emulsionantes. Sí, porque hemos dicho que esto es una receta para celíacos. Eso es, no tiene nada de gluten, que es otra gran ventaja. El tamari es la primera soja, la primera prensada de la soja. Utilizamos también una mezcla del 50% y embalsamamos un poquito la carne. Y ahora necesitaríamos con una cucharita empezar a darle vueltas. Vale. Ahora no te quiero interrumpir en nada de cocina. Tenemos cucharitas aquí arriba, ¿vale? Aquí, en esta. Bueno, ¿has visto qué pedazo de cocina tiene Superso aquí? Esta isla no la metes en casa. Yo me puedo venir, solo falta... He visto camas, he visto cocina... Tienes de todo. No sé si tiene baño, pero como tenga baño me va a vivir. Pero te decía, no te quería interrumpir porque eran muchos ingredientes, era mejor que quedase claro, pero ahora ya que te pones a moverlo sí que podemos conocerte un poquito más. Venga, porque listo. claro, hemos hablado de tu faceta de monologuista. El humor nunca ha faltado en tu vida. Eso es algo que llevas contigo. Esa faceta de empresario. También te conocemos evidentemente por el Festival de las Ánimas que hemos visto hace poquito. Pero ¿qué no conocemos de ti? Pues fui motero en Telepizza también. ¿Ves? Estas son las cosas que a mí me gustan, las cosas que no sabemos, porque de ti sabemos muchas cosas, pero hay cosas... ¿Con cuántos años empezaste ahí? Con 17 años o así, o sea, recién sacada el carnet de moto y a dar vueltas por la ciudad, como cuando... Tu primer empleo, digamos. Así. El primer empleo, la primera nómina. En pesetas, imagínate de cómo estamos hablando. Y luego también fui monitor de tiempo libre en el pueblo escuela de Avioncillo, en Calataña. Hice yo un reportaje el verano pasado con los profes. Con mis amiguetes que hacen una labor increíble utilizando la escuela libre de enseñanza de otro soriano ilustre, Julián San del Río. Y luego también estuve 4 años trabajando en Cruz Roja, en el Centro de Protección de Menores, donde también hice labores de coordinación. Y luego ya, pues la empresa de informática, pero vamos, ya como ves, he hecho de todo. Increíble, no has parado quieto. Y he sido de comercial, hasta he sido comercial de muebles en Atiper, en la difunta Atiper. Oye, ¿cómo se vende un mueble? Pues muy difícil. Porque me tocó en plena crisis y ahí no compraba nadie, vamos, no te cogían ni el catálogo, que era gratis. Bueno, ya va cogiendo forma, vamos a... Mira Álvaro, mira. Ahora claro, queda también lo más complicado luego, que luego veremos cómo darle forma. El emplatado. Y para utilizar el emplatado volvemos a utilizar otra vez aceite para crear una pátina por la parte de fuera y salvar que se pegue en la estructura que nosotros vamos a utilizar. Se pueden utilizar elementos que no sea este, hay que aclararlo en casa para hacer. Sí, pero escucha, una cazuelita, un vaso, un ragú de metal, cualquier cosa
que te permita luego después separarlo y dar la forma que contarlo. quieras. Has venido súper preparado, pero se te ha olvidado el rago. No se me ha olvidado, pero soy un hombre de recursos. Hay que contarlo todo, lo que se ve y lo que no se ve. Porque a lo mejor dirá uno, ¿pero qué hace este tío que no hace la forma con él? Pues un ragut, porque he llegado y he dicho, no vuelvo otra vez a casa por el ragut. Y ya estamos en la fase final. Sí, hombre, pero vamos, va a quedar súper chulo. Estoy segurísimo. Para la fase final utilizamos una cama y la cama volvemos otra vez a cocinar, en el que utilizamos un vino y azúcar para hacer una reducción. Soy de la opinión, y hay mucha gente que coincide conmigo, es que normalmente se utiliza un vino malo para cocinar. Y ¿Por creo, qué? ¿Verdad? ¿Por qué? bueno, pues porque es más barato, porque no se Exactamente. pone en valor. Pero yo he probado reducciones y procesos con vino, un buen Ribera, un buen Rioja, y el cambio Cambia. es abismal. Se Es como nota. lo del calimocho, que se dice, el calimocho mejor con vino malo. Chaval, yo lo he probado con un Rioja y está que te mueres. Entonces es lo mismo, utilizamos en este caso, mi vino favorito es la Montesa, que es Rioja. de Álvaro Palacios, que es uno de los mejores enólogos de este país. La Montesa tiene 93 puntos en la guía Robert Parker y además es un garnacha, pero que ha utilizado en injerto en antiguas cepas de tempranillo. La ventaja de este vino es que también es afrutado, con lo cual Que juega juega- muy bien la garnacha da mucho en juego la, con el nivel en de la azúcar. liga de las reducciones, porque ya tiene azúcar de por sí. Creamos además una textura bastante espesita, que ya hemos preparado también en una manga pastelera y que podemos hacer un dibujo arbitrario para la presentación final. Porque la comida también entra por los ojos. Hombre, la presentación es fundamental, lo digo cada semana. Buenísimo, toma, prueba. Te ver. vas a enamorar. Una cucharita, luego me la vuelves. A ver qué tal está. Bueno, y ahora darle forma, ¿no? Eso es. Una vez que tenemos ya todos los ingredientes dentro del propio... Tengo hecho como la bota. Un intento, te voy a dar. Venga, ¿sí? Sí, ¿Lo hacemos hombre, a la claro, primera? Presión absoluta, un intento, ¿no? Pues no voy a apretar mucho entonces, a ver qué pasa, ¿vale? Bueno, hemos colocado más o menos todos los ingredientes del ragut. Esto es una ración para una persona, digamos, ¿no? Sí, bueno, para compartir. Yo creo que esta ración sería más para dos ¿Para que para dos? uno. Vale. ¿Vale? Utilizamos en el centro. Oh, muy bien. Pues a la primera, A la chaval. primera, a la ¿Qué te primera. parece? Nos falta lo más importante, que es utilizar un limón francés o Darle una lima frescor, ¿no? y darle, primero, eso es, un toque de corteza que va a ir directamente a la nariz y en la presentación le va a dar color en vez de utilizar pues brotes tiernos o o perejil o cualquier otra cosa que iba a cambiarle el aroma. Utilizamos la cortecita de limón francés, que ya tiene verde por sí, y luego hacemos un corte natural y exprimimos en el último momento. Y esta es una parte de magia, porque la carne está cocinada con limón. Y se va a ver, donde vayan a caer las gotas, cómo la carne se cocina inmediatamente. Dale al zoom, Álvaro, dale al zoom, que no se nos pierda. Allá donde caen las gotitas, empieza a ponerse, en unos segundos, empieza a ponerse en un tono más ocre, más palidito. Eso significa que la carne se está empezando a cocinar. Es el momento perfecto para meterle el tenedor y... Y darle. Nano, pues muchísimas gracias por venir, por exponerte a cocinar aquí para todo Soria. Muchísimas gracias, espero que hayas pasado un rato divertido, que es de lo que se trata. Sí, hombre, y ahora a comer. Que no nos lo Nos comemos. vamos a poner tibios. Así que aquí me quedo con Nano y este Raúl... perdón. Stick tartar. Este stick tartar de la 8 Soria, como he querido llamar. Muchísimas gracias, Nano.